En el estacionamiento del Grand Harbor, un hotel viejo en las afueras de Boston, Emily Chambers le apretaba fuerte la mano a su hijo Jacob, de 5 años. El sol de la tarde de octubre brillaba bonito sobre su vestido negro. Hoy era el día de la boda de su hermana Sofía. «Mamá, ¿mi corbata está bien?», preguntó Jacob, tocándose el pecho con su manita. «Está perfecta, Jacob. Te ves muy guapo», le dijo Emily, dándole un beso suave en la mejilla. Desde que su esposo Michael murió en un accidente de coche, hacía 3 años, Jacob era su única familia. Bueno, en realidad también estaban su mamá Margaret y su hermana Sofía, quienes hoy los habían invitado. Pero en estos 3 años, Emily había sentido con tristeza que tener la misma sangre no siempre es lo mismo que tener una verdadera conexión del corazón. Cuando entraron al lobby del hotel, se escuchaban voces por todos lados. Eran familiares que no habían visto en mucho tiempo. La primera en verlos fue la tía Dorothy, que se acercó rápido con muchos gestos exagerados. «Emily, ¿cuánto tiempo? Dios mío, has bajado muchísimo de peso. ¿Estás comiendo bien?». «Sí, estoy bien». «Tú también te ves bien», respondió Emily con una sonrisa. En estos años, había estado trabajando en una oficina de contabilidad mientras cuidaba a su hijo. Sí había bajado de peso, pero no al grado de enfermarse. Más bien, había quedado con un cuerpo más delgado y fuerte. «Este debe ser Jacob. La última vez que lo vi era un bebé, y ahora ya está enorme», y dijo la tía Dorothy, agachándose a su altura. «Te pareces mucho a tu papá». Michael era un buen hombre. Jacob se pegó tímido a la pierna de su mamá. Casi no recordaba a su papá, pero su mamá le hablaba mucho de él. Michael había sido arquitecto, un hombre bueno y responsable. Gracias al seguro de vida que dejó, Emily pudo seguir trabajando y cuidando a su hijo. Al entrar al salón, vieron un espacio muy bonito, lleno de flores blancas y rosas. Todo se veía elegante, justo como le gustaba a Sofía. Mientras Emily buscaba la mesa que les tocaba, apareció su mamá, Margaret. «Emily, me da tanto gusto que hayas venido», le dijo Margaret, abrazándola. Margaret había sido maestra de primaria y ahora, ya jubilada, adoraba a su nieto Jacob. Pero para Emily, a veces el cariño de su mamá era demasiado. «Claro, mamá. Hoy es el día especial de Sofía». «Jacob, ven con la abuela», dijo Margaret, cargando al niño. «Tengo un regalito para ti». Sacó un cochecito rojo de una bolsita de papel. ¿Te imaginas ganar $10,000 al mes solo usando YouTube desde casa? Eso fue lo que logré, con historias, sin mostrar mi cara, sin usar mi voz. Si tienes curiosidad, checa el link en la descripción. Los ojos de Jacob brillaron. «Y gracias, abuelita». Emily sonrió al ver a su hijo tan feliz, pero también se sintió un poco incómoda. Su mamá siempre se metía mucho en cómo criaba a Jacob, dándole consejos sin que se los pidiera. Sabía que lo hacía por amor, pero a veces la hacía sentir cansada. Por cierto, si les dijiste que Jacob es alérgico a los camarones, Emily le pidió a su mamá que le confirmara, y Margaret asintió con la cabeza. Y claro que sí, ya le avisé tanto a la organizadora de la boda como al chef. Prepararon un menú especial para niños, así que no te preocupes. Jacob enseguida empezó a correr alrededor de la mesa con su cochecito de juguete. No le interesaban mucho las pláticas de adultos, prefería meterse en su propio mundo de imaginación. Tenía esa misma capacidad de enfocarse que había heredado de su papá, que ya no estaba. La gente seguía llegando sin parar, amigas de Sofía, la familia del novio, y parientes que no veían desde hacía mucho. Emily platicaba con algunos, pero al mismo tiempo no le quitaba los ojos de encima a su hijo. Quería que no se aburriera y, sobre todo, que estuviera bien. Desde el accidente, hace 3 años, Emily sentía que tal vez se había vuelto demasiado protectora. Pero después de perder a alguien tan querido de un momento a otro, cuidar a Jacob se había vuelto lo más importante para ella. Hoy era el día especial de su hermana. Si todo salía tranquilo, sin ningún problema, con eso tenía. Jacob jugaba con su coche rojo, y de vez en cuando volteaba a ver a su mamá, como diciéndole con la mirada que todo estaba bien.
A su manera, aunque fuera pequeño, él también entendía la tristeza de no tener a su papá. A las 2 de la tarde empezó la ceremonia. Cuando se abrieron las puertas, el primero en entrar fue el papá de la novia, Robert, el padrastro de Emily. Él era la pareja de Margaret en su segundo matrimonio y el papá biológico de Sofía. Emily se llevaba bien con él, pero como no era su papá de sangre, siempre había un poco de distancia entre ellos, aunque fuera leve. Luego, todas las miradas se fueron hacia un solo lugar. Apareció Sofía, vestida de blanco, tan bonita que parecía sacada de una pintura. Su vestido tenía encajes y piedritas brillantes que hacían que se le viera aún más delgada y elegante. Sofía era lo opuesto a Emily. Siempre había sido el centro de atención, una mujer con estilo, muy segura de sí misma. Hermosa, susurró Jacob con una sonrisa. Emily también se quedó viendo a su hermana con admiración. No era envidia, era simplemente orgullo. Sofía siempre había sido bonita y simpática. Mientras que Emily era más callada y reservada, Sofía tenía esa chispa que hacía que todos quisieran estar cerca de ella. David, el novio, la esperaba en el altar con los ojos llenos de lágrimas. Él tenía 35 años, era alto, delgado, y trabajaba en una empresa de inversiones. Se conocieron en una fiesta de amigos hace un año y, después de 6 meses, decidieron casarse. Al principio, a Emily le pareció todo muy rápido y se preocupó. Pero al ver cómo se trataban, con cariño y respeto, empezó a pensar que tal vez sus dudas no eran necesarias. Entonces escuchó la voz del ministro. Queridos amigos, gracias por estar aquí para celebrar la boda de David Harrison y Sophia Chambers. Emily no pudo evitar recordar su propia boda, 3 años atrás. La suya con Michael fue algo mucho más pequeño, solo con la familia cercana y unos cuantos amigos. Pero fue cálida y muy especial. La de hoy era más elegante, con más de 100 invitados. No es que una boda fuera mejor que otra. Cada pareja elige lo que quiere, y eso está bien. Sofía y David se dieron sus votos y los anillos. La voz de Sofía temblaba por la emoción. David, de verdad estoy muy feliz de haberte conocido. Agradezco con todo mi corazón que ahora podamos caminar juntos por la vida, dijo Sofía, conmovida. David también respondió con emoción. Sofía, tú trajiste luz a mi vida. Pase lo que pase, te prometo que siempre te voy a cuidar y a seguir amando. Emily se secó las lágrimas con un pañuelo. A su lado, su mamá Margaret también estaba llorando. Jacob, al notar lo serio del momento, dejó su cochecito en el regazo y se quedó viendo hacia el altar con cara seria. Ante todos ustedes, declaramos que empezamos una nueva vida juntos como esposo y esposa, dijo el ministro. Todo el lugar se llenó de aplausos. Después se pasaron al salón para la recepción, que también estaba lleno de decoraciones muy bonitas. Las mesas tenían flores blancas y gerberas rosas, y la luz de las velas hacía que todo se viera cálido y elegante. Emily y Jacob se sentaron en la mesa de la familia, junto a Margaret, Robert y otros parientes. Antes de que sirvieran la comida, empezaron los discursos. El primero en hablar fue el papá del novio. Toda nuestra familia está feliz de que David se haya casado con una mujer tan hermosa. Sofía, por favor cuida mucho a nuestro hijo. Después, Robert tomó el micrófono. Desde que era niña, Sofía siempre fue como el sol. Llenaba todo de alegría y hacía sonreír a toda la familia. Hoy, al verla casarse, me siento muy orgulloso como papá. Emily escuchaba con sentimientos mezclados. Sabía que Robert la quería, pero muchas veces la trataban solo como la hija de Margaret de su primer matrimonio. No era por mala intención, pero siempre había una pequeña distancia. En los agradecimientos, Sofía habló con tanta emoción que su voz se quebró. Muchas gracias a todos por estar aquí. Quiero agradecer especialmente a mi familia, que siempre ha estado conmigo. Mamá, papá y Emily. Sofía volteó a verla y le sonrió. Emily siempre me ha dado buenos consejos cuando me sentía perdida. Incluso después de perder a Michael, su forma de salir adelante es algo que yo admiro mucho. Emily sintió que algo se le movía en el pecho. Su relación con Sofía tenía sus cosas complicadas,
pero en el fondo había un cariño muy fuerte. En ese momento, Margaret puso su mano en el hombro de Emily. ¿No estás cansada? Te ves un poco pálida. Estoy bien, solo un poco desvelada, respondió Emily. Pero su mamá la siguió viendo con preocupación. ¿Sí has estado comiendo bien? ¿No estás tomando mucho vino? Margaret no paraba de hacer preguntas. De verdad, estoy bien, dijo Emily, ya un poco incómoda. Sí, había estado trabajando mucho y sí, se sentía algo cansada, pero no era para tanto. Aún así, con tantas preguntas, su mamá hacía parecer que estaba enferma. Mientras tanto, Jacob no ponía atención a la charla de los adultos. Jugaba tranquilo con su cochecito rojo sobre la mesa. A veces volteaba a ver a los niños que se reían en otras mesas, pero por su timidez, no se animaba a acercarse. Jacob, ¿por qué no vas a jugar con los otros niños? Y le dijo Margaret. Pero Jacob solo negó con la cabeza. Quiero estar contigo, mamá, dijo Jacob. Emily le acarició con ternura la cabeza. Entendía muy bien por qué su hijo no quería separarse de ella. Después de perder a su papá, era normal que se sintiera ansioso si ella no estaba cerca. Durante el rato de entretenimiento, las amigas de Sofía bailaban y se escuchaban muchas risas alegres. Los novios también se unieron al baile, y todos los invitados aplaudieron. Emily también aplaudió junto a Jacob mientras veía a su hermana feliz. Pero su mamá, Margaret, seguía viéndola con preocupación. ¿Y si estás tomando suficiente agua? ¿No te sientes mareada? Mamá, de verdad, no te preocupes, respondió Emily. Aunque por dentro ya empezaba a preguntarse si su mamá tenía algún motivo real para estar tan insistente. Aún así, decidió no pensar en eso por ahora. Hoy era el día de Sofía, y no quería arruinarlo. Cuando empezó a oscurecer, ya casi era hora del plato fuerte. Jacob se notaba un poco cansado por la larga ceremonia y la fiesta, pero seguía de buen humor gracias a su cochecito rojo. Emily lo miraba con cariño y pensaba que ojalá ese momento de tranquilidad durara para siempre. Pasadas las 6 de la tarde, la luz del atardecer entraba suave por las ventanas. Los meseros andaban deprisa preparando la comida principal. A cada mesa le iban a servir roast beef, pollo a la parrilla o mariscos, según lo que hubieran pedido. Emily llamó a uno de los meseros para confirmar. Para el platillo de Jacob, por favor, asegúrense de que no tenga camarones. Claro que sí. De hecho, tenemos preparado un menú especial para niños, respondió el joven mesero con amabilidad. Jacob seguía jugando con su cochecito rojo, pero ya se veía un poco aburrido después de tantas horas ahí sentado. Empezó a hacer que su coche corriera hasta el borde de la mesa y luego se deslizara como si fuera un tobogán. Jacob, ten cuidado, no vayas a tirar tu coche, le dijo Emily. Pero para un niño de 5 años, eso era un juego divertido. Y como era de esperarse, el coche salió volando y cayó en la alfombra después de dar unas vueltas. Jacob levantó el mantel y se metió debajo de la mesa. Jacob, sal de ahí. Es peligroso, le advirtió Emily. Pero el niño ya estaba gateando debajo de la mesa, buscando su cochecito rojo. Ahí abajo, el espacio era reducido y estaba lleno de pies y bolsas de adultos. Mientras buscaba su coche, Jacob vio un papelito blanco tirado cerca del bolso de su abuelita Margaret. Era una hoja de notas doblada. La recogió por curiosidad y trató de leer lo que decía. Apenas estaba aprendiendo a leer palabras sencillas, pero se esforzó. El papel tenía una frase escrita con letra clara. Mesa 8. Por favor agregar camarones al plato principal. No preocuparse por las alergias. Jacob fue leyendo palabra por palabra. Mesa 8, camarón. Él sabía que su mesa era la número 8. Y la palabra camarón le sonó muy familiar. Su mamá se la había repetido muchas veces, Jacob no debe comer camarones. Son muy peligrosos para ti. El niño, con solo 5 años, entendió que algo no estaba bien. Y también reconoció que al final del papel había una M escrita. Sabía que esa era la inicial de su abuela Margaret. Sus manitas empezaron a temblar.
No entendía por qué su abuelita había pedido agregar camarones si él no podía comerlos. No lograba explicárselo con palabras, pero algo dentro de él le decía que estaba en peligro. Rápidamente regresó a su asiento, agarró su cochecito rojo con fuerza y Jacob jaló del brazo de su mamá. «Mami», dijo con una voz bajita y temblorosa. «¿Qué pasa, Jacob? ¿Ya encontraste tu coche?», preguntó a Emily, notando que algo andaba raro en su hijo. «Mamá, vámonos a casa, ya», dijo Jacob, abrazándose fuerte al brazo de su mamá. «¿Qué tienes?», preguntó Emily, sorprendida por su actitud. «Todavía falta la cena, esperemos un poco más». Jacob volteó a ver a su abuela. Margaret platicaba muy animada con otros invitados, sin darse cuenta de lo que pasaba con su nieto. Pero para Jacob, esa sonrisa ya no le daba confianza. «Hola, Jacob», dijo Emily. «¿Por qué quieres irnos así de repente?». Jacob bajó la mirada y le respondió muy bajito. «¿Tú no viste lo que había bajo la mesa, o sí?». Emily se quedó confundida. «¿Qué viste, mi amor?». Entonces Jacob, con las manos temblando, le dio el pedacito de papel blanco que había estado apretando. Emily lo tomó y, al leerlo, sintió que se le helaba la sangre. Mesa 8. Por favor, agregar camarones al plato principal. No te preocupes por las alergias. M. Las manos de Emily también empezaron a temblar. Ella sabía que la alergia de su hijo era grave. Si comía camarones, podía dejar de respirar. En el peor caso, su vida corría peligro. Y esa nota, claramente, había sido escrita por su propia madre, Margaret. ¿Por qué?, pensó Emily. ¿Por qué mi mamá haría algo así? Mil preguntas se amontonaron en su cabeza. Recordó cómo su mamá había estado demasiado preocupada por su salud durante todo el día. Como si supiera que algo malo iba a pasar. «Tengo miedo, mami», dijo Jacob, enterrando su carita en las piernas de Emily. Ella abrazó fuerte a su hijo y miró a su alrededor. Su mamá seguía charlando como si nada. Su hermana Sofía reía con su esposo. Todos parecían disfrutar el momento. Pero para Emily, todo eso ya no se sentía real. En ese momento, los meseros empezaron a servir la comida. Emily se levantó de golpe y tomó la mano de Jacob. «Vámonos, hijo. Ahora mismo». «¿A dónde van?», preguntó Margaret, volteando con cara de sorpresa. «Apenas va a empezar la cena». Emily la miró directo a los ojos. ¿Qué había realmente detrás de esa expresión amable? Recordó que cuando Michael, su esposo, murió hace 3 años, ella recibió un pago grande del seguro de vida. Ese dinero estaba a nombre de Jacob. Ella era la encargada de cuidarlo hasta que él fuera mayor de edad. Pero, ¿y si a ella le pasaba algo? ¿Quién se quedaría a cargo? Un pensamiento horrible cruzó su mente. ¿Todo esto había sido planeado? La preocupación exagerada de su mamá en la nota con los camarones. No podía ser una casualidad. «Mamá», dijo Emily con la voz baja, «nos vamos temprano». «¿Pero por qué?», insistió Margaret. Apenas empezó la cena. Hasta hay un postre especial que le gusta a Jacob. Margaret puso cara de confusión, pero a Emily ya no le parecía sincera. Esa expresión parecía fingida. «No me siento bien», respondió Emily en seco, mientras sujetaba fuerte la mano de su hijo. Jacob confió en su mamá y la siguió en silencio. Volteó a ver a su abuelita, pero ya no sentía cariño. Solo miedo. «Espera, Emily», dijo Sofía, levantándose de su lugar. «¿Qué pasa?». «¿Qué es mi boda?». Emily la miró fijamente. No sabía si Sofía no tenía idea de nada, o si estaba metida en todo eso. En ese momento, Emily ya no podía confiar en nadie de su familia. «Sofía, felicidades. Fue una boda hermosa», dijo mientras le daba la mano. «Que seas muy feliz». Ese apretón de manos fue una despedida. En el barrio rico de San Mateo, California, vivía Emily Harrison con su esposo, Robert.
La casa donde vivían era una mansión blanca, construida en una colina con vista al océano. La habían comprado con el dinero que el abuelo de Emily ganó gracias a su negocio de petróleo. Emily había vivido sola en esa casa casi toda su vida. Desde que era niña, siempre había sido así. La familia de Emily, los Winslow, era una de las más ricas de California. El abuelo, Edward Winslow, empezó el negocio del petróleo desde cero. Luego su papá, Frank, lo hizo crecer más y lo expandió a bienes raíces y servicios financieros. Emily era hija única, y desde pequeña se sabía que ella iba a heredar toda la fortuna. Pero su papá puso reglas muy estrictas para eso, tenía que seguir casada y cuidar la imagen de la familia. Hace 4 años, Emily se casó con Robert Harrison. Él era el jefe de una empresa de inversiones. Era un hombre muy ambicioso, guapo y sabía hablar muy bien, por eso le caía bien a muchas personas. Al principio, Emily se enamoró de su pasión y su inteligencia. Y Robert parecía muy interesado en la belleza de Emily, pero sobre todo en el dinero que tenía su familia. Un año después de casarse, nació Matthew. Era un niño hermoso, con el cabello rubio y los ojos azules. Para Emily, Matthew fue la primera persona a la que pudo querer con todo su corazón. Desde niña, ella siempre sintió que la gente que la rodeaba solo se interesaba por su dinero. Por eso, el cariño puro de su hijo le dio mucha paz. Los 6 años después de que nació Matthew fueron los más felices para Emily. Robert también parecía querer mucho a su hijo. Los fines de semana salían los 3 en su yate, a disfrutar del mar. A Matthew le encantaba el agua y le gustaba tomar el volante del yate con sus manitas. Robert le acariciaba la cabeza y le decía que algún día viajarían por todo el mundo en un yate grande. Pero todo cambió hace 2 años, en verano. Ese día salieron los 3 en el yate, pero los agarró una tormenta fuerte. Según Robert, Matthew se cayó de la cubierta al mar y las olas se lo llevaron. Buscaron su cuerpo durante varios días, pero nunca lo encontraron. La policía dijo que fue un accidente, y declararon a Matthew como muerto, aunque solo estaba desaparecido. Desde ese día, Robert no derramó ni una sola lágrima. Robert siguió organizando el funeral con calma. Ni siquiera frente al altar, donde estaba la foto de Matthew, mostró alguna emoción. Mientras Emily lloraba sin consuelo en las noches, él se sentaba a su lado revisando tranquilo sus correos del trabajo. «Ya deja de aferrarte a un niño muerto», le dijo con frialdad cuando la vio abrazando la ropa de Matthew en su cuarto. «La gente tiene que seguir adelante. Matthew ya no está. No te hace bien quedarte atrapada en el pasado». Emily se quedó en shock por lo que le dijo. Apenas habían pasado unas semanas desde el accidente. ¿Cómo era posible que él pudiera seguir como si nada? ¿Cómo olvidar tan fácil a un hijo al que había visto todos los días durante 6 años? Un mes después, Robert volvió a trabajar como siempre. Incluso empezó a viajar más seguido que antes. Iba seguido a Florida y Nueva York. Casi ya no pasaba tiempo en casa. Cuando Emily le decía que se sentía sola, él le respondía que era por trabajo, que estaba haciendo crecer su empresa. «¿Por qué no haces algo nuevo tú también?», le dijo. «No sé, trabajo voluntario o algún pasatiempo. Estar sola en casa solo te va a poner más triste». Lo que decía sonaba lógico, pero a Emily no le hacía sentido. Ella no quería llenar su tiempo con nuevas actividades. Lo que necesitaba era el cariño y el apoyo de su esposo. Pero parecía que para Robert, la muerte de Matthew era solo un problema más que tenía que superar. Emily empezó a visitar todos los días la tumba de su hijo. Estaba en un panteón tranquilo, en una colina. La lápida tenía escrito: «A nuestro amado hijo, Matthew Harrison». Emily siempre llevaba rosas azules, que eran las flores favoritas de Matthew, y se sentaba a hablarle en voz baja. «Matthew, mamá vino otra vez hoy. Nunca te voy a olvidar, nunca». El cuidador del panteón ya se había dado cuenta de sus visitas diarias y hasta empezó a preocuparse. Pero para Emily, ese rato en el cementerio era lo único que le daba paz. Era el único momento del día en el que sentía que todavía estaba cerca de su hijo. Ya habían pasado 8 meses desde que Matthew murió. Ir a su tumba se había vuelto lo más importante en la vida de Emily. Se despertaba a las 7 de la mañana, desayunaba algo ligero, pasaba por la florería y compraba rosas azules. Luego pasaba toda la mañana en el panteón y regresaba temprano a casa. Esa rutina era lo único que le hacía sentir que todavía estaba viva. Robert, por su parte, seguía clavado en su trabajo, como siempre. Salía temprano y volvía tarde. Sus viajes de negocios aumentaron y cada vez pasaba menos tiempo en casa. Ahora, ni siquiera estaba ahí la mitad del mes. Hasta cuando Emily preparaba la cena esperando que Robert regresara, él le mandaba un mensaje: «Por favor, cena tú primero.
hoy voy a llegar tarde, tengo una junta importante del proyecto Florida. Los mensajes de Robert siempre eran cortos y fríos. Emily terminaba sentada sola en la mesa del comedor, comiendo en silencio. Ese momento, que antes era feliz porque cenaban en familia, se había vuelto uno de los más tristes. Una noche, Emily juntó valor y decidió hablar con él. Últimamente casi no hablamos. ¿Podemos platicar un poco sobre Matthew? Robert ni siquiera levantó la vista de sus papeles. No hay nada que hablar de Matthew. Ya murió. Esa es la realidad. Pero somos una pareja que perdió a su hijo. ¿No deberíamos apoyarnos? En ese momento, Robert sí la miró, pero con los ojos llenos de molestia. Emily, ya basta. Vas todos los días al panteón como si eso fuera a cambiar algo. Matthew no va a volver. Acepta la realidad. Emily sintió un dolor fuerte en el pecho por las palabras tan frías de su esposo. Los mensajes de Robert siempre eran cortos y fríos. Emily terminaba sentada sola en la mesa del comedor, comiendo en silencio. Ese momento, que antes era feliz porque cenaban en familia, se había vuelto uno de los más tristes. Una noche, Emily juntó valor y decidió hablar con él. Últimamente casi no hablamos. ¿Podemos platicar un poco sobre Matthew? Robert ni siquiera levantó la vista de sus papeles. No hay nada que hablar de Matthew. Ya murió. Esa es la realidad. Pero somos una pareja que perdió a su hijo. ¿No deberíamos apoyarnos? En ese momento, Robert sí la miró, pero con los ojos llenos de molestia. Emily, ya basta. Vas todos los días al panteón como si eso fuera a cambiar algo. Matthew no va a volver. Acepta la realidad. Emily sintió un dolor fuerte en el pecho por las palabras tan frías de su esposo. Matthew es nuestro hijo, un niño hermoso que estuvo con nosotros 6 años. Aunque tú me digas que lo olvide, una mamá no puede hacer eso. No te estoy diciendo que lo olvides, contestó Robert, pero ya no es normal que te aferres a un hijo muerto. No es sano. Deberías pensar en ir a terapia. Esas palabras le dolieron más de lo que ella pensó. Nunca imaginó lo feo que se sentiría que alguien llamara, no sano, al amor que sentía por su hijo. Desde esa noche, la distancia entre ellos creció todavía más. Robert empezó a pasar aún menos tiempo en casa y evitaba cualquier conversación con Emily. Ella, por su parte, dejó de esperar que él la entendiera. En lugar de eso, se aferró aún más a los recuerdos de Matthew. Para no sentirse tan sola, Emily decidió empezar a usar redes sociales. Abrió una cuenta de Instagram que llamó Con Amor para Matthew y empezó a subir fotos de sus visitas al panteón y momentos que había vivido con su hijo. Hoy vine a verte otra vez, Matthew. Las rosas azules eran tus favoritas. ¿Te acuerdas? Pienso en ti todos los días, siempre juntos. Con esa frase y una foto de las rosas azules frente a la tumba, Emily le mandaba mensajes de amor a su hijo. Poco a poco, las publicaciones empezaron a tener más seguidores. Otras mamás que también habían perdido a sus hijos dejaban comentarios llenos de cariño. Por primera vez, Emily sintió que había gente que realmente entendía cómo se sentía. Matthew, hoy te traje el dibujo que hiciste en el kinder. Es el del dinosaurio que tanto te gustaba. ¿Te acuerdas? Hijo, hoy era tu cumpleaños. Cumplirías 7 años. Mamá quería hacer un pastel y celebrarlo contigo. Las publicaciones de Emily empezaron a llamar la atención. Un periódico local incluso le pidió una entrevista. Pero esta actividad hizo enojar mucho a Robert. ¿Qué estás haciendo, Emily?, le gritó una noche, mostrándole su teléfono. Estás publicando cosas privadas de la familia en redes sociales. Esto es inaceptable. Solo estoy hablando de nuestro hijo, contestó Emily. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Alguna vez has pensado en la reputación de nuestra familia?, dijo Robert con tono serio. Esto también podría causar problemas en la empresa de tu papá. Hablar en público de un niño muerto no es normal. Sus palabras fueron tan frías, que Emily sintió algo muy feo por dentro. Nunca antes lo había escuchado así. Matthew no es un niño muerto, respondió ella con la voz temblando. Es nuestro hijo amado. Da igual, ya basta, dijo Robert seco. Lo que tú necesitas es ver a un doctor. Mañana voy a pedir cita con un psiquiatra. Emily se quedó helada. ¿De verdad amar a su hijo era una enfermedad para él? ¿Alguna vez lloraste por Matthew? ¿Alguna vez lo has extrañado? Robert solo respondió con frialdad. Ser sentimental y ver la realidad no es lo mismo. Yo soy realista. Soy diferente a los que se quedan atrapados en el pasado. Esa noche, Emily se encerró sola en su cuarto. Robert ni se acercó. Desde hacía tiempo dormía en el sofá del estudio. A la mañana siguiente, Robert empezó a empacar desde temprano. Otro viaje de negocios. Me voy unas 2 semanas.
Hay proyectos importantes en Nueva York y Florida, dijo. Deberías aprovechar para pensar bien las cosas. ¿2 semanas? Preguntó Emily con tristeza. Sí, hay varios contratos. Sin dinero no podemos mantener esta casa, explicó como si nada. Pero para Emily, parecía que su esposo simplemente se quería alejar. ¿No deberíamos hablar de nuestro matrimonio? Ahorita lo más importante es el trabajo. Ya hablaremos cuando regrese. Robert tomó su maleta grande y se fue. Emily lo vio irse en su coche. Ya no era el mismo hombre con el que se casó. Esa calidez que tenía al principio había desaparecido. Ahora ni siquiera la trataba como persona. Sola en casa, Emily por fin lloró con todas sus fuerzas. Era la tristeza por perder a Matthew, la soledad de que su esposo no la entendiera, y la desesperación por no saber qué hacer. Todo eso la rebasó. Matthew, ¿qué debería hacer mamá?, susurró entre lágrimas. Tu papá dice que debo olvidarte, pero no puedo. Tú sigues vivo aquí, en mi corazón. Ese día, como siempre, Emily fue al cementerio. Se paró frente a la tumba de su hijo y habló bajito, como todos los días. Ya había pasado una semana desde que Robert se fue a Florida. Emily seguía yendo al panteón todos los días. Ese lugar, tan callado en la mañana, era el único donde podía sentir algo de paz. Casi nunca se topaba con otras personas, y el único ruido que se escuchaba era el del señor Johnson, el conserje, cortando el pasto a lo lejos. Ese día era a mediados de octubre, una tarde tranquila, típica del otoño en California. Emily se sentó frente a la pequeña tumba de Matthew, como siempre lo hacía. Emily llegó al cementerio con un ramo de rosas azules. La lápida era de mármol blanco y tenía el nombre de su hijo grabado con letras sencillas pero bonitas. Con mucho cuidado, acomodó las flores en el florero y limpió la lápida con una tela. Matthew, mamá vino otra vez hoy, dijo en voz bajita. Ese momento era lo más valioso para ella. Hoy hice galletas con chispas de chocolate, las que te encantaban. ¿Te acuerdas? Los sábados por la tarde las hacíamos juntos en la cocina. Eras tan bueno amasando con tus manitas. Emily sacó unas galletas de una bolsita y las puso frente a la lápida. Papá se fue de viaje por trabajo. Casi no está en casa últimamente, pero mamá nunca te va a olvidar. Siempre estás aquí conmigo. Todos los días pienso en ti, todos. El viento que venía del mar movía con suavidad su cabello. Alrededor del cementerio había robles grandes, y la luz del atardecer que pasaba entre las ramas iluminaba la lápida con un brillo cálido. Emily dejó caer unas lágrimas en silencio mientras recordaba cuando Matthew era chiquito. Me acuerdo de cuando naciste, como si hubiera sido ayer. Eras tan chiquito, pero tan hermoso. Cuando dijiste por primera vez, mamá, qué feliz me sentí. Puso su mano sobre la lápida, y la acarició con ternura, como si fuera la cabecita de su hijo. Cuando empezaste a caminar, tu primer paso fue hacia mí. Te vi reír y levantarte. No importaba cuántas veces te cayeras. Yo siempre me sorprendía de lo fuerte que eras. El viento sopló un poco más fuerte, y los árboles hicieron un sonido suave. Emily se puso una mantita que había traído sobre las piernas y siguió hablando con su hijo. En el festival del kinder, hiciste el papel de un principito. Se te notaban los nervios, casi llorabas, pero cuando viste mi cara entre la gente, sonreíste. Esa sonrisa la llevo guardada aquí, en el corazón. Emily sacó una foto de su hijo y la apoyó contra la lápida. Era una foto de su cumpleaños número 6. Matthew salía ahí sonriendo, parado frente a su pastel. Eras un niño tan bueno, te encantaban los animales y las flores, y cuando alguien tenía problemas, tú siempre querías ayudar. Estoy muy orgullosa de ti, hijo. Sin darse cuenta del paso del tiempo, Emily siguió hablando con Matthew, diciéndole todo lo que sentía. El sol empezó a esconderse y el silencio de la tarde llenó el cementerio. Ya no había nadie más ahí, y el señor Johnson, el cuidador, también se había ido. Te amo, Matthew. Mamá nunca te va a olvidar. Pase lo que pase, tú sigues vivo aquí, en mi corazón. Emily recargó su frente contra la lápida y cerró los ojos para hacer una oración profunda. Le pidió a Dios que su hijo estuviera en paz, y que algún día pudieran volver a encontrarse. Fue entonces cuando escuchó algo. Mamá. Una vocecita temblorosa venía de detrás de ella. El corazón de Emily empezó a latir con fuerza. Esa era, sin duda, la voz de su hijo, pero eso no podía ser. Matthew había muerto hace 2 años. Trató de convencerse de que era su imaginación. Mamá. Otra vez, la misma voz. Ahora se escuchaba más clara. El cuerpo de Emily empezó a temblar, lentamente, con miedo. Se dio la vuelta.
Y ahí estaba. Sí, era Matthew. Pero no era el niño de 6 años que recordaba. Ahora frente a ella estaba un niño de 8 años. Había crecido. Era más alto y su carita se veía un poco más grande, más madura. Pero ese cabello rubio, esos ojos azules, y esa sonrisa dulce, no había duda, era Matthew. Matthew, dijo Emily con la voz temblando. ¿Era un sueño, o era real? Matthew asintió despacito mientras lloraba. Mamá, soy yo, soy Matthew. Emily quiso levantarse, pero sus piernas no respondían. Fue su hijo quien corrió hacia ella y se lanzó a sus brazos. En ese momento, Emily sintió el calor de su cuerpo. No era su imaginación, su hijo estaba ahí, de verdad. Matthew. ¿De verdad eres tú? Lo miró fijamente mientras lo abrazaba con fuerza. La carita de su hijo mostraba sorpresa y emoción. Mamá, tenía tanto tiempo queriendo verte, pero papá, Matthew hablaba entrecortado mientras lloraba. Papá me llevó y me dijo que tú habías muerto. El mundo de Emily se sacudió por completo. Su hijo estaba vivo. Durante 2 años ella había estado visitando su tumba, sin saber que Matthew estaba vivo. No, mamá no ha muerto, susurró Matthew. Mamá siempre estuvo aquí. Emily acarició con ternura la cabeza de su hijo mientras intentaba entender lo que estaba pasando. ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde has estado tú? Estuve en Florida, con una mujer que se llama Lisa, pero allá me llamaban Jacob. Me dijeron que no podía decir mi nombre real. La rabia y la confusión se apoderaron del corazón de Emily. ¿Robert se había llevado a su hijo y le había mentido todo este tiempo? ¿Y cómo llegaste hasta aquí? Me escapé. Lisa salió un rato y aproveché. Quería ver a mamá, desde hace mucho tiempo. Matthew seguía llorando, con su carita pegada al pecho de su mamá. Mamá, ya no quiero estar solo, quiero estar contigo. Emily lo abrazó fuerte, con todas sus fuerzas. Era como si quisiera recuperar los 2 años perdidos en un solo abrazo. Su hijo ya no era un niño pequeño. Su cuerpo había crecido, pero en su corazón, seguía siendo su Matthew. Ya está, hijo, ya todo está bien. Mamá está aquí contigo. En el cementerio, bajo la luz dorada del atardecer, madre e hijo se abrazaron sin decir nada más. Emily llevó a su hijo de vuelta a casa. Matthew no soltaba su mano en ningún momento, como si no quisiera separarse nunca más. Sentados en el sillón de la sala, Emily escuchaba todo lo que su hijo le contaba. Mamá, yo estaba muy confundido, dijo Matthew, acurrucado en el regazo de su madre, como si todavía fuera un niñito. Aunque ya tenía 8 años y había crecido, para Emily seguía siendo su pequeño. Me acuerdo de ese día cuando fui con papá en su yate. De repente, me cargó y me subió a un bote más chico. No había tormenta, el mar estaba tranquilo. La rabia de Emily fue creciendo al escuchar eso. La historia que Robert había contado a la policía era mentira. Después llegamos a otro puerto. Papá me dijo, ahora va a empezar una nueva vida. Y también me dijo que tú te habías enfermado y habías muerto. ¿Enferma y muerta?, repitió Emily, con los ojos llenos de lágrimas. Sí. Papá me dijo, mamá te quería mucho, pero se enfermó muy feo y se murió. A partir de ahora, vas a vivir conmigo y con una nueva familia, fue lo que me dijo papá, dijo Matthew, abrazado a su mamá. Emily lo abrazó más fuerte mientras empezaba a entender todo el horroroso plan de su esposo. ¿Y cómo era tu vida en Florida? Había una señora que se llamaba Lisa. Papá me decía que le dijera mamá nueva, pero yo no quería. Lisa era buena conmigo, pero no era mi verdadera mamá. Matthew se limpió las lágrimas con la manga. También me cambiaron el nombre, me decían Jacob. Me decían muchas veces que no podía decir mi nombre real. Si le decía a alguien que me llamaba Matthew, me decían que iban a destruir la tumba de mi mamá. El corazón de Emily se apretó con dolor. ¿Cómo era posible que le dijeran cosas tan crueles a un niño de 6 años? ¿Y la escuela? Iba a una primaria ahí en Florida, pero en los papeles decía que me llamaba Jacob Smith. Papá siempre me decía, olvida tu pasado, empieza una vida nueva. ¿Y esa señora Lisa, quién era? Era enfermera. Creo que papá la conocía desde hace mucho. Ella era amable, pero siempre se veía triste. Emily escuchaba todo con atención, tratando de entender por qué Robert había hecho todo eso. ¿Por qué le quitó a su hijo? ¿Por qué le dijo que Matthew estaba muerto? Mamá, yo siempre quise verte. Lloraba en las noches, solito. Extrañaba a mi verdadera mamá. ¿Y cómo le hiciste para venir hasta acá tú solo? Cuando papá se fue otra vez a Florida, Lisa lo llevó al aeropuerto, y cuando ella se fue de compras,
Yo me salí de la casa. Tenía un dinerito escondido. Tomé un camión y luego un avión. ¿Tú solo? ¿En avión? Papá me había enseñado cómo comprar boletos cuando viajábamos. Soy listo. Me acordé de todo. Aunque Emily se sorprendió por lo inteligente que era su hijo, le dolía pensar que había tenido que pasar por un viaje tan peligroso, solo. ¿Pero cómo sabías que yo iba a estar en el cementerio? Busqué en la compu de Lisa, vi tu Instagram, ahí vi que siempre ibas al cementerio, también vi que me llevabas flores. Emily se quedó helada, sus publicaciones en redes sociales habían sido la pista que su hijo necesitaba. Quizás por eso Robert siempre quería que ella dejara de usar redes, ahora todo tenía más sentido. Al día siguiente, Emily escondió a su hijo en un lugar seguro y empezó a investigar todo lo que estaba haciendo Robert. Primero revisó los movimientos financieros de su empresa. Como ella se encargaba de las finanzas del hogar, tenía acceso a las cuentas. Al revisar, encontró algo raro: los gastos de viajes de negocios a Florida en los últimos 2 años eran muy altos. Además, muchos de esos gastos estaban registrados como si fueran personales. También descubrió que Robert estaba pagando la hipoteca de una casa cerca de Miami. Había comprado una casa allá. Emily contrató a un investigador privado para saber más. 3 días después, recibió un reporte que la dejó en shock. Señora Harrison, le dijo el detective Khan, su esposo ha estado en una relación con una mujer llamada Lisa Johnson desde hace 3 años. Incluso tienen un acta oficial de matrimonio. Es bigamia. ¿Bigamia?, repitió Emily, sin poder creerlo. Sí, según los registros del estado de Florida, Robert Harrison y Lisa Johnson se casaron hace 1 año y medio. Además, su hijo, Matthew, está registrado legalmente como hijo adoptivo de ellos. Todo empezó a tener sentido en la cabeza de Emily. Pero no fue todo. El detective le dijo que Robert también había estado usando el fondo fiduciario de su hijo. De los $500,000 que habían guardado para la educación de Matthew, ya casi no quedaba nada. La mayoría del dinero había sido retirado. ¿Fondo fiduciario?, preguntó Emily sorprendida. Sí, dijo el detective, es el fondo que tu papá creó para Matthew. Normalmente, ese dinero no se puede tocar hasta que el niño cumpla 18 años. Pero, si hay un acta de defunción, eso cambia todo. Emily se quedó en shock. Ella ni siquiera sabía que su papá había hecho ese fondo para su nieto. Y eso no es todo, siguió el detective. Ya se cobró un seguro de vida de $1 millón a nombre de tu hijo. El beneficiario es Robert Harrison. ¿Un seguro de vida? ¿Cuándo pasó eso? Parece que lo sacaron poco después de que se casaron. Tu firma también aparece, pero podría ser falsa. Tal vez haya que hacer una prueba de caligrafía. Emily intentó recordar si había firmado algo así, pero en los primeros años del matrimonio, Robert le pedía firmar muchos papeles legales. Quizás entre esos papeles estaba el del seguro. Y hay algo todavía más grave, dijo el detective con cara seria. Encontramos pruebas de que Robert también estaba investigando tu herencia. ¿Mi herencia?, preguntó Emily. Sí, en su oficina había documentos con información sobre la fortuna de la familia Winslow, y también registros de que consultó abogados para saber qué pasaría con la herencia en caso de divorcio o de fallecimiento. Si tu hijo moría, tú eras la siguiente heredera, y si a ti te pasaba algo, él, como tu esposo, se quedaría con todo. Emily sintió un escalofrío por todo el cuerpo. El plan de Robert no era solo quedarse con el fondo de Matthew o con el dinero del seguro, quería quedarse con toda la fortuna familiar. Y tal vez, también quería que ella desapareciera. Señora Harrison, dijo el detective, le recomiendo que hable con la policía de inmediato. Esto no es solo un secuestro, es un fraude planeado. Emily sacó su celular con las manos temblando. Por fin estaba viendo toda la verdad. Ese hombre al que amaba, en realidad era un criminal frío y peligroso. Se había llevado a su hijo, la había engañado y quería robar toda la herencia. Pero lo más importante era que Matthew estaba vivo, su hijo había vuelto, y esta vez, nadie se lo iba a quitar. Emily contactó de inmediato a la policía. El agente Davis, del FBI, tomó el caso. Le hicieron una prueba de ADN a Matthew. El resultado fue claro: el niño de 8 años que estaba con Emily sí era Matthew Harrison. Señora Harrison, dijo el agente Davis, esto es un caso de secuestro entre estados, y también un fraude financiero muy serio. Vamos a arrestar de inmediato a su esposo, Robert Harrison, y a Lisa Johnson. 2 días después, Robert fue arrestado en el aeropuerto de Miami, Florida. Lisa Johnson también fue detenida en ese momento.
Las imágenes de Robert esposado salieron en las noticias. Emily las vio con su hijo sentado a su lado. «Mamá, ¿papá ya no va a regresar?», preguntó Matthew con miedo. Para un niño de 8 años, todo eso era muy difícil de entender. «Papá hizo cosas malas, por eso va a estar en un lugar especial por un tiempo», le explicó Emily con cariño, abrazándolo. «Pero tú ya estás a salvo. Mamá siempre va a estar contigo». El juicio se llevó a cabo 6 meses después. La fiscalía presentó muchas pruebas fuertes. Por ejemplo, los registros bancarios de Robert. Había pruebas claras de que Robert había cometido bigamia en Florida, que sacó dinero del fondo de su hijo sin permiso, y que cobró un seguro de vida usando documentos falsos. Lisa Johnson también fue acusada como cómplice. Cuando Emily volvió a ver a Robert en el juicio, ya no pudo ver nada del hombre con el que se había casado. Él no mostraba tristeza ni arrepentimiento. Solo parecía molesto porque su plan había salido mal. «¿De verdad nunca quisiste a nuestro hijo?», le preguntó Emily en voz baja desde el estrado. «Para ti, Matthew y yo solo fuimos una forma de conseguir dinero, pero no entendiste que el amor no se compra con dinero». El castigo fue fuerte, como todos esperaban. Robert Harrison fue condenado a 20 años de prisión por secuestro, fraude y bigamia. Lisa Johnson recibió una sentencia de 5 años por ayudarlo. Emily empezó de inmediato los trámites de divorcio. Con la ayuda de buenos abogados, logró proteger todo lo que era suyo. También recuperaron el dinero que Robert había sacado del fondo de Matthew. La compañía del seguro de vida le ofreció disculpas y le dio una compensación por el daño. Una tarde, ya en su nueva casa, Matthew le preguntó a su mamá, «¿Y ahora qué vamos a hacer?». Emily le sonrió. Habían comprado una casa más chiquita, pero acogedora, cerca de donde trabajaba su papá. «Vamos a empezar de nuevo, hijo, esta vez de verdad, como una familia de verdad». Le tomó la mano con cariño. «Vamos a buscar cosas que te gusten, y haremos lo que tú quieras. Mamá también quiere empezar algo nuevo». Emily había decidido crear una organización sin fines de lucro para ayudar a mujeres que estuvieran viviendo cosas parecidas a las que ella vivió. Quería usar su experiencia para apoyar a mujeres víctimas de fraude o de secuestro infantil. Matthew se cambió a una primaria local. Poco a poco fue volviendo a su vida normal, mientras recibía apoyo con terapia. Los recuerdos de su vida en Florida eran duros, pero con el amor de su mamá, sus heridas empezaron a sanar. Una noche, Emily y Matthew fueron juntos al cementerio en la colina. La lápida con el nombre falso de Matthew ya no estaba. En su lugar había un pequeño banco conmemorativo. «Mamá, ¿tú pensabas en mí aquí todo este tiempo?». «Sí, mi amor, todos los días. Nunca dejé de amarte». «Yo también pensaba en ti todos los días, allá en Florida. Nunca me olvidé de mi mamá de verdad». Se sentaron en el banco y vieron juntos la puesta de sol sobre el mar. «Matthew», dijo Emily, poniendo su mano en su hombro, «mamá aprendió algo muy importante. Una verdadera familia no solo es la que comparte la misma sangre. Una familia de verdad es la que se quiere con todo el corazón, sin importar lo difícil que se ponga la vida, ni que tan lejos estemos». Matthew la miró con una sonrisa. «Yo también creo eso. Somos una familia de verdad, ¿no?». «Sí, hijo, y vamos a estar juntos siempre, de ahora en adelante». Mientras el sol bajaba sobre el océano, madre e hijo regresaron a casa tomados de la mano. La pesadilla por fin había terminado. Ahora sí, su vida de verdad estaba por comenzar. La fuerza de una madre que se levantó del dolor, descubrió la verdad y luchó por la justicia, se convirtió en una nueva luz de esperanza para su futuro.